Observemos aquí un circuito de un pistón. El problema que surge con la cavitación. La carga es la que va a determinar qué tanta velocidad tenga este émbolo, aparte del aceite que ingresa para impulsarlo. Si la carga está en una posición inestable y tiende a jalar el vástago del pistón, va a provocar que el aceite que abastezca por la manguera sea de muy poca cantidad, porque va a generar un efecto de vacío. Podemos observar aquí, empuja muy bien, pero la carga acelera el movimiento del émbolo, provocando un vacío que no puede llenar la manguera, ¿sí? Provocando una caída de presión, formándose las famosas burbujas de cavitación. Para evitar eso, se colocan restrictores en el otro sentido, ¿no? Las chicas vamos a invertirlas. Y ahora generamos un efecto de contrapresión. Estamos generando un efecto de contrapresión para evitar la cavitación. El problema es que me genera una pérdida de fuerza, ¿no? En el émbolo, porque es una fuerza contraria que está, como decir, deteniendo el avance del émbolo, ¿no? Entonces voy a perder fuerza de entrada y fuerza de salida también voy a perderla. Ese es el problema de usar estos restrictores. En el caso tenemos ahora el ejemplo de un motor hidráulico accionado por una válvula distribuidora y la carga, ¿no? Que mueve una volante, pues, ventilador, también puede ser. Tenemos las dos checks anticavitatorias y las válvulas de frenado. Cuando se esté en punto neutro y queremos detener el movimiento de la carga, ¿no? Del ventilador de lo que accione, la misma carga va a generar que impulse al motor y el motor se transforme ahora en una bomba. En vez de que reciba aceite, este motor va a bombear aceite. Pero como encuentra todo cerrado, va a levantarse la presión hasta que se abra la válvula de frenado, en este caso, ¿no? Se abre y en el otro sentido va a generar succión, va a generar un vacío, un efecto de vacío, porque está cerrado, no tiene quien la abastezca en succión. Pero en ese caso se abre la check, ¿no? Y succiona aceite del tanque, ¿no? Vamos a ver. Puede ver que está trabajando muy bien, pero cuando se cierra es el problema. Se cierra y la carga sigue avanzándolo, transformándolo en bomba. Se detiene, se abre el alivio y se abre la check. Genera un vacío y alta presión. Igual, en el otro sentido, se abre la check y se abre el alivio. En lo que es en maquinaria pesada, observamos, igual tiene generalmente en todos los pistones de elevación que de trabajo de maquinaria pesada usan antigravitatorias con válvulas de pico de presiones, como ven estas. Y acá están las antigravitatorias. Cualquier impacto que tenga cuando esté inactivado esta válvula distribuidora va a hacer que genere una levantada de presión para que la válvula de pico de presiones se abra y en el otro sentido va a generar un vacío porque va a permitir un recorrido. Como está cerrado, genera un efecto de succión, se abre la check y el aceite de tanque ingresa a llenar ese vacío, ¿no? Un impacto y ven cómo se libera el aceite y se abre la check anticavitatoria, ¿no? Para evitar el efecto de cavitación.